ejercicios y eso es lo bueno, ¿no? Que finalmente eso te va a ayudar a mejorar un poco, ¿vale? Entonces, está muy bien. Tú sigue trabajando con las guías o con esa guía, sobre todo la de Antonio León, donde vienen muchos ejercicios, para que puedas seguir mejorando esos aspectos y puedas practicar las distintas reglas que se mencionan por ahí, ¿no? Entonces, les escribo por aquí las características y recuerden, con respecto a la J no hay mucho problema. No hay mucho problema con respecto a la J porque no importa con qué sonido vocálico se esté relacionando la J, siempre va a producir un sonido fuerte, ¿no? Un sonido que viene desde la garganta, un sonido al que llamamos gutural, se le llama a ese tipo de sonidos, ¿no? Como en ja, je, ji, jo, ju, ¿no? Siempre viene de acá. Es un sonido que viene desde la garganta, les reitero. Entonces, esta grafía, en esencia, no tiene mayor complicación. La que tiene distintas posibilidades de sonido es la grafía G, ¿no? Y ahí va a señalar algunas variaciones. Entonces les voy poniendo estos aspectos. Iniciamos justo con la G, la que puede presentar más variaciones de sonido y de pronto más complejidad para algunos de ustedes. Usos de las grafías G y J. Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a la G? ¿Qué sonidos puede producir la G? Puede producir un sonido fuerte y un sonido suave. ¿Cuándo produce un sonido fuerte la grafía G? ¿Con qué sonidos vocálicos se combina para producir un sonido fuerte? Ay, lo estoy escribiendo al chat. Cuéntenme, ¿qué leyeron sobre eso? Claro, ¿no? Cuando se combina con los sonidos, un sonido fuerte como si fuera una J, ¿vale? Así lo vamos a plantear. La grafía G puede producir un sonido fuerte de J, que es este sonido gutural que les estoy comentando, que viene desde la garganta, cuando va seguida de las vocales A, E, I, ¿no? En esos casos es que vamos a producir sonidos fuertes. Ah, no, perdón. Es E, I, ¿no? No sé por qué puse A. E, I específicamente, ¿no? Como, ¿en qué palabras pueden pensar en este contexto? Como en gente, claro, como en giro. Justo, vamos a poner algunos ejemplos de estas palabritas. Como en gigante. Bien. Entonces vamos poniendo acá. Gente, gélido, gigante, giro, como en escoger también, ¿no? Como en regio. Muy bien. Etcétera, ¿no? Obviamente hay muchísimas palabras, pero aquí nada más estamos retomando unas. Puse sobre todo escoger y regio al final que algunos de ustedes lo escribieron para que seamos conscientes de que no nada más es a principio de palabra, ¿no? O sea, gente, gélido, gigante, giro, tienen la G o este sonido fuerte, la combinación G-I o G-E a principio de palabra, pero también puede estar en medio, ¿eh? Como en escoger, como en regio, ¿vale? Pero en general las palabras que están escribiendo son adecuadas, son correctas, ¿no? Y en todo caso, va a producir un sonido suave, que ese ya es el sonido de G, específicamente como de G, ¿no? Que vamos a ponerlo acá. Esta misma grafía, déjeme pongo un espacio más. Puede producir un sonido suave, que es el de G o el de G, como quieran referirlo, cuando va seguido, en cambio, de las otras vocales, ¿no? De la A, de la O y de la U. A, O y U. ¿Cómo en qué contextos entonces se produce este sonido suave de la G, este sonido de G específicamente? Como en gutural, ¿ok?
muy bien. Como en gato, como en entrega, como en cargar, muy bien. Ahí tenemos gu y ga. Nos falta con o, ¿no? Específicamente, como en galán, como en gota, como en gobierno, bien, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos, chequen entonces esta, o sean conscientes de esta diferencia de sonido, ¿no? Entonces en concreto, perdón, canguro también funciona, vamos a agregarlo, que ahí está en posición intermedia. Muy bien, halago, igual. Halago es de halagar, días, y halagar lo escribimos con H, ¿no? Entonces también esta forma verbal en presente, refiriendo a la primera persona. Pero es correcto el uso de la G, estamos refiriendo ahí a un sonido suave, ¿no? Entonces, gutural, gato, entrega, cargar, etcétera. Estas serían como las cuestiones más básicas, pero resulta que este sonido fuerte que produce de J la letra G se puede suavizar, ¿no? ¿Cómo logramos suavizar el sonido fuerte de la G en combinación con la E y la I? ¿Qué hacen ustedes? Piénsenlo. Si quieren suavizar el sonido de G con respecto a la G, ¿qué hago para que suene suave? Exacto, ¿no? Ponemos una U en posición intermedia, entonces ya no digo G, ahora decimos Geji, ¿no? Específicamente. Entonces, ese sería el otro aspecto que vamos a mencionar acá. Para suavizar el sonido de J, ¿no? Bueno, voy a quitar este D. Para suavizar el sonido J de la grafía G en combinación con las vocales I, lo que ya estamos comentando, ¿no? Colocamos una U en posición intermedia. Y entonces ahí ya logramos esta suavización, ¿no? Del sonido específicamente. ¿En qué palabras sucede esto? Pues ya aquí están escribiendo algunas ustedes. Efectivamente, en guisante, ¿no? Ya no digo, si le quito la U, diría guisante, ¿no? Y entonces aquí con la U decimos guisante. Efectivamente, juguete, muy bien. Guitarra, guisado. em, o sea, jugar no entra aquí porque sí tiene sonido suave, Acevedo, pero es el sonido suave que de por sí tiene la G cuando va seguida de la A, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es poner algunos ejemplos donde estamos suavizando el G, colocando la U en posición intermedia, ¿no? Efectivamente. Ok. Aguinaldo también. Guión, efectivamente, porque si no diríamos guión, ¿vale? Perfecto. ¿Qué otras pusieron por acá? Guerra. Vale, con estas serán suficientes. Obviamente también podrían estar en posición intermedia, ¿no? Nada más es cuestión de pensarlas un poquito y nos vamos a poder, se nos van a ocurrir algunas palabras que justo tengan este gegi en posición intermedia. Lo más común, lo más fácil siempre es pensarlos con al inicio de palabra, ¿vale? Entonces, esta sería la situación. Entonces, suavizar sería que suene como gui, ¿no? Claro, suavizar es que no suene fuerte. O sea, porque cuando decimos que suena fuerte es cuando traemos el sonido desde la garganta, como en G, ji, ¿no? Como si fuera una J, como en gente que teníamos ahí, como en gigante. Si yo quiero suavizar ese sonido de G, de J, ¿no? Que viene desde acá, lo vuelvo un G, ¿no? Y entonces, ¿cómo logro ese G? Colocando una U en posición intermedia, ¿no? Como en guisante, juguete. Si se dan cuenta, la posición donde se produce el sonido es casi el mismo lugar, ¿no? Cuando es fuerte el sonido de la G, viene un poquito más abajo, como digamos por la manzanita, ¿no? Por el huesito que tenemos en el cuello, por ahí se produce el sonido de J con respecto a la G, ¿no? Y cuando se suaviza, se produce un poco más arriba.
como ya casi en el paladar, lo podemos sentir a la altura del paladar un poquito más arriba, ¿no? Entonces, ustedes mismos pueden ir tocando su garganta, pueden ir siguiendo cómo se mueve, sintiendo, perdón, cómo se mueve su lengua, hacia dónde se va ubicando y todos estos aspectos les ayudan a entender cómo se están produciendo físicamente los sonidos, porque finalmente se implica un proceso físico, ¿no? Un proceso físico para poder realizar ciertos sonidos de manera concreta, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Y luego resulta que este sonido de gi o de ge también se puede modificar y podemos hacer que esa u en posición intermedia adquiera sonido, ¿no? ¿Cómo hago que la u suene cuando se encuentra en posición intermedia entre una g y una i o entre una g y una e? Con los diéresis, ¿no? Efectivamente, los puntos arriba se llaman diéresis. Vale, entonces vamos a agregar esto. Ponemos, para lograr que el sonido de U en posición intermedia se realice, escribimos diéresis sobre la vocal. Sobre dicha vocal vamos a poner por ahí, ¿no? ¿Y qué palabras tenemos en ese contexto? Hay varias, ¿no? Existen varias palabritas, pero seguramente podemos pensar que las más comunes justo son pingüino, güero, como están diciendo por acá, ¿no? Entonces ahí tenemos pingüino. Ay, la puse en mayúscula. ¿Por qué lo pones en mayúscula? Ahí está. Pingüino, güero, cigüeña, exacto, ¿vale? Ajá, lingüística, bilingüe, entre otras, ¿no? Piragüista, efectivamente también funciona. Bueno, hay varias. Entonces, así, esas serían las cuestiones reglamentarias o básicas con respecto a los sonidos que la grafía G puede producir, ¿no? Esto es en lo que tendríamos que pensar de manera concreta. Y estas son todas las posibilidades con respecto a la G. Aparte son las reglas, ¿no? Aparte son los usos específicos o las reglas específicas, que son esas que ustedes ya se encargan de escribir después de estas características fonéticas que yo les estoy proporcionando, como decir que puede tener un sonido fuerte, un sonido suave, que el sonido fuerte se puede suavizar y que la suavización de ese sonido también se puede lograr que la U en posición intermedia produzca su sonido, ¿no? O realice su sonido específicamente con los diéresis. Pingüino, güero, cigüeña, lingüística, bilingüe, entre otras palabras, ¿vale? Entonces, guante no, porque solo es en cuestiones de we, ¿no? No se produce con gua o con wo ni nada parecido. Solo es en cuestiones de we específicamente donde podemos hacer sonar esa u de manera concreta. Porque ya de por sí la u suena cuando tú dices guante, ¿no? Sin necesidad de colocar ninguna diéresis, de por sí la u produce ahí sonido, ¿vale? Entonces no tienes que colocar absolutamente nada, ¿va? También vergüenza, efectivamente. Sí, solo es, no casi siempre, siempre, ¿no? Únicamente es, les reitero, con estos sonidos we, con las vocales e, i específicamente. No aplica para la A, no aplica para la O, no aplica para la U. Entonces, ahí tendríamos este aspecto, ¿vale? Ya después de estas reglas o de estas características de sonido más bien que les estoy comentando con respecto a la G, escriben ustedes, como hemos dicho, y como lo han hecho con las otras grafías, escriben los usos específicos, ¿no? Que ahorita con los ejercicios seguramente ustedes también van a ir recordando algunas de esas reglas que ya estuvieron leyendo y que ya estuvieron revisando, ¿no? Y por su parte, con respecto a la grafía J, pues les reitero, les decía hace un momentito, ahí no hay ningún problema, ¿no? La cuestión con con la grafía J es que siempre va a sonar fuerte y la grafía J no tiene manera de producir un sonido suave. Vamos a poner por su parte, la grafía J siempre producirá un sonido fuerte, el sonido fuerte de J, ¿no? Sin importar el sonido vocálico que le suceda.
Entonces aquí no importa si yo le pongo después una A, una E, una I o una O, la J siempre va a sonar fuerte, siempre va a sonar como, ¿no? Específicamente, como en jarra, como en qué otras palabras. Vamos a poner algunos ejemplos con respecto a esto. Ya decimos, ¿no? Jarra, como en juguete o jugar, muy bien. Como en jirafa, exacto, vale. Como en jerarquía, como en jitomate, como en José, bueno, etcétera, ¿no? Entonces ahí tendríamos ya algunas palabritas. Tenemos ja, ju, ji, je y jo, ¿no? Tenemos las distintas combinaciones con sonidos vocálicos. Y les reitero, ahí siempre va a sonar fuerte, ¿no? Recuerden que estas formas de ja, je, ji, jo, ju pueden aparecer no nada más a principio de palabra, también pueden aparecer en posición intermedia, ¿no? Como en tarjeta, por ejemplo. Efectivamente, ahí tendríamos un ejemplo donde tenemos el sonido en posición intermedia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí la situación. Yo siempre confundí el sonido fuerte como el gu y el débil como ju, pero ahora veo. Sí, no, es más bien al revés, ¿no? El sonido fuerte es el de la J, el del G, ¿no? Como del J. Y el sonido débil es el de G, 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 ¿no? En concreto. Entonces, bueno, como en cajeta, como en paja, efectivamente. Bueno, entonces ahí tendríamos, estas son las características de sonido que pueden producir ambas grafías, tanto la G como la J. Como pueden ver, la G tiene varias características de sonido que puede referir. Nada más se trata, les reitero, de que completen esta información con las reglas que ya ustedes tienen y que han estado revisando, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda sobre estas características fonéticas que acabamos de mencionar? Bien, si no tienen preguntas o si no tienen dudas, les voy a ir compartiendo entonces la actividad que a continuación vamos a realizar, que son un par de ejercicios justo con respecto a estas grafías G y J. En un primer momento tendremos una serie de oraciones. Déjenme lo convierto a Word, porque digo a PDF, porque está en Word. Y ya se los comparto también por aquí por el chat. PDF. Puedo quitar ya la información que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Se las dejé también por si de pronto la estaban escribiendo para que le pudieran terminar de escribir o sacar una foto o hacer una captura, pero ya la puedo quitar, ¿sí? Ok. Entonces, para que les pueda ir proyectando o compartiendo ahora el ejercicio y les digo, también se los voy a mandar por acá, por el chat. Ya se los compartí, vayan revisándolo y ahorita empezamos juntos a comentarlo. Les puse poquitos ejercicios de estas grafías porque hasta ahora no han venido en sus exámenes. Como ya hemos dicho, y espero que lo recuerden para que se enfoquen a esas grafías, recuerden que dijimos, el examen sobre todo se enfoca a grafías H, X, C,
S, Z y las combinaciones de estas como doble C, como, como XC, ¿no? Y aparte de eso doble L e Y, ¿no? Entonces son como esos grupos los que más nos deben interesar o en los que más nos hemos enfocado y nos vamos a enfocar, pero les reitero, no está de más que recuerden estos aspectos, ¿no? Que recuerden también que existen estas reglas con respecto a la G y la J, con respecto a la B y la V, que son otras que hemos venido mencionando y que espero que vayan ahí teniendo presentes en cuanto a sus reglas de uso. Ah, sí, se lo compartí a Soul Maya. Perdón. Qué bueno que me dices para que lo vuelva a enviar. A ver. Bueno, de todos modos, aquí lo pueden ir viendo en la pantalla. La voy a mover tantito para poder ahora sí enviárselos a todos. Ahora sí. Tómense unos 5 minutitos. Yo creo que será tiempo suficiente para que podamos ir comentando cuáles son las cuestiones acá, ¿no? Que está escrito correcta e incorrectamente. Y la segunda parte solo consiste en completar los espacios con G, J y sus variantes. Por sus variantes, ¿a qué me refiero? ¿De quién estuvimos mencionando variantes? De la G específicamente, ¿no? Esto es con respecto a la segunda parte del ejercicio. O sea, ahí tienen que pensar también en aspectos de la G en combinación con la U y la E, la U y la I, la posibilidad de diéresis, ¿no? Estas cuatro variantes que estuvimos mencionando específicamente con respecto al uso de la G, ¿vale? En eso consiste la segunda parte del ejercicio.
Cuando vayan terminando, me avisan, ¿vale? Me ponen que ya terminaron para que podamos empezar a revisar. Ok, bien, ya están terminando. Entonces, ahorita que sean 5:35, un minuto más y empezamos a comentar. Bye. Muy bien, pues vamos entonces revisando y platicando algunas cuestiones de las reglas, que es lo que hemos venido haciendo en otros ejercicios, ¿no? Cuando vamos revisando, vamos diciendo, aquí está aplicándose tal regla, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Empezamos con las primeras 12 oraciones, donde nada más tienen que identificar lo que está escrito correcta e incorrectamente. ¿Y qué pasa con la primera oración? ¿Está bien o está mal? Mal, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es el problema en esta oración? La palabra proteger es correcto. Y recuerden, hay una regla específica con respecto a estos verbos que nos dice esa regla, que los verbos que terminan en ger, gir, por ejemplo, siempre se van a escribir con G. Hay un par de excepciones, ¿no? ¿Cuáles son esas dos excepciones, esos dos verbos que sí se van a escribir con G, con J al momento de tener esta terminación con ger, gir? Crujir y tejer, ¿no? Entonces piénsenlo de esa forma. Todos los verbos que terminan en gergir se escriben con G, excepto tejer y excepto crujir. Obviamente, proteger, pues incluye de alguna u otra forma este compuesto de tejer, ¿no? Pero no es el mismo verbo, no es un derivado ni nada parecido. Son verbos perfectamente diferentes el de tejer y el de proteger, ¿vale? Entonces, en este sentido, proteger al ser un infinitivo, tendría que estar escrito con G de manera concreta, ¿no? Tejido, que se acuerdan que les decía tejer si se escribe con J, perdón, obviamente todas sus derivadas van a conservar esa J, como tejido y todas las formas conjugadas del verbo tejer, ¿vale? Complejo, bueno, ahí tendríamos esta terminación en J. Obviamente tiene que ser con J, porque si no tuviéramos una J y tuviéramos una G, el sonido sería suave, ¿no? Y ahí no diría complejo, sino diría complego. Entonces, ese es otro aspecto que también, por eso es importante recordar cuáles son los sonidos que produce la G, porque si me doy cuenta que en combinación de la G con algunos sonidos vocálicos que hemos dicho como la O, como la A, como la U, el sonido es suave, ¿no? Y entonces ahí estaríamos diciendo protego o complego, perdón, en lugar de complejo, ¿no? Que ese es el sonido fuerte el que nos interesa en esa palabra. ¿Qué pasa con la segunda? Los partidos de oposición aseguran que el sufragio popular no es respetado por el gobierno. Este dice que esa opinión es demagogia pura, ¿no? Efectivamente, esta sí es correcta. Hay varias reglas que podemos identificar acá. Por ejemplo, las palabras terminadas en gia, gie, por ejemplo, se van a escribir con G, ¿no? Como en este caso, demagogia. Demagogia es como obtener el poder mediante juicios o algo así. Sí, o sea, la cuestión de la demagogia tiene que ver con juicios de valor que no tienen una cuestión un tanto lógica, sino que tiene que ver más con cuestiones ideológicas, ¿no? Con cuestiones de ideología y demás. Sí, obviamente habrá excepciones, Rodríguez, ¿no? Recuerda que, como hemos comentado, las cuestiones de reglas, y aplica también para las grafías, normalmente siempre van a presentar alguna excepción, sobre todo cuando se trata del contexto del lenguaje, pero aunque en esencia la regla general nos dice que estas terminaciones en giagio tendría que escribirse con
GIE también, ¿no? Tendrían que escribirse con G. Siempre va a haber una que otra excepción. Les reitero, ¿no? Si tú revisas las reglas de uso en estas guías o en estos libros que ya les he compartido, ahí les dice exactamente, ¿no? Las excepciones son tal, tal, tal y tal, ¿no? De forma muy puntual, de forma muy específica. Entonces, bueno, nada más atentos a estas posibilidades que de pronto sabemos que pueden existir excepciones. Pero bueno, el punto es que la segunda es correcta, ¿no? Sufragio, en este caso la terminación en gio, con G. 3. Los padres deben permitirles a sus hijos elegir sus diversiones y amistades y deben elogiar sus buenas decisiones para fomentar confianza en ellos. Nos interesa sobre todo la palabra elegir y elogiar, ¿no? Estas son las dos palabras que nos interesan. Efectivamente están bien escritas. Que acabamos de decir hace un momento que los verbos terminados en ger, gir se van a escribir con G, excepto tejer y crujir. También los verbos terminados en giar, de hecho, se van a escribir con G, como en este caso, elogiar, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Correcta esta oración número 3. ¿Y qué pasa con estos mismos verbos? Ahorita nos vamos a encontrar con algo al respecto, ¿no? 4 dice, la legislación mexicana es muy clara en su definición de legítima defensa. Por lo tanto, serán inútiles todas tus gestiones. ¿Está bien o está mal? Bien también, ¿no? Correcto. Ahí en este caso, las palabras que inician por leg, como en el caso de legítima, se escriben con G, ¿no? Gestiones, que se deriva de gestionar, ¿no? Entonces, si gestionar se escribe con G, obviamente gestión, gestiones, siguen conservando esa misma grafía de manera concreta. 5. Mi sobrino parece bastante ajeno y desinteresado a nuestra conversación. Se ha quedado viendo fijamente la tejedora. Claro, está mal, ¿no? La palabra que está mal específicamente sería la palabra ajeno, donde ajeno tendríamos que escribirlo más bien con J, ¿no? Esta sería la cuestión acá. Ese ajeno es con una letra J. Tejedora que se deriva de tejer, esa sí va con J. Fijamente de fijar, ¿no? De fijo, que se escribe con J, porque si no diría figa, ¿no? Estaríamos produciendo un sonido suave. Entonces, todos estos aspectos que hemos comentado en cuanto a los sonidos también se están aplicando en estos ejemplos, ¿no? 6. Habrá que coger el siguiente vuelo, ya que este ha sobrevendido nuestros asientos. Justo, ¿no? Y es ahí donde este es un verbo que de pronto se suele usar mucho en contextos perfectamente distintos, claro está, pero ¿qué pasa con el verbo coger? Que era lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa con el verbo, cuáles otros habíamos puesto por acá? Elegir, por ejemplo. ¿Qué pasa con el verbo dirigir? Todos estos verbos que estábamos comentando que tienen esta terminación en ger, gir y que se deberían escribir con G, llega un punto en el que al conjugarse, cuando se conjugan en una primera persona del singular, esa G se conserva o se cambia. Piensen en dirijo, piensen en cojo, piensen en otros verbos, ¿no? Que hemos estado mencionando ahorita. Se cambia efectivamente, ¿no? Porque, como hemos dicho, la grafía G no tiene la capacidad de generar un sonido fuerte en combinación con una O. Siempre va a producir un sonido suave. Entonces, si yo quiero producir este sonido fuerte, tengo que cambiar esa G por una J, ¿no? Y entonces por eso decimos o escribimos más bien en estos casos, dirijo con J, ¿no? Elijo con J, cojo con J, ¿no? Porque en estos casos no podríamos mantener esa G. Hay que cambiarla. Y eso es lo que de repente les genera un poquito de confusión, porque hacen como esta analogía, ¿no? O hacen como este tipo de identificación. Pues como dirijo, como elijo, como cojo, se escribe con J, de pronto lo llevan en sentido contrario y piensan que el verbo en infinitivo también se va a escribir con J y todas las formas conjugadas de ese verbo también se van a escribir con J. Pero les reitero, hay que pensarlo desde la raíz, desde el origen, y el origen es el verbo en infinitivo. Entonces me baso en el verbo en infinitivo, si se escribe con J, la conjugación de todos sus tiempos también se va a escribir con J. Si se escribe con G, la conjugación de todos sus tiempos se va a escribir con G también, excepto cuando estamos hablando de esta combinación de sonidos suaves, ¿no? Para producir el sonido fuerte, cambio esa G por una J,
¿Me explico? Entonces, esa es la cuestión. Y esa es una regla que yo creo que es muy importante a recordar con respecto a este par de grafías. Con respecto a la G y la J, esa reglita es bien importante y que tiene que ver con los verbos porque es donde se suele presentar mucho error, ¿no? Suelen escribir de forma equivocada normalmente estas formas verbales y sus formas conjugadas de manera concreta. No, 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 al revés, Acevedo, ¿no? Era lo que les estaba diciendo. Está mal la número 6 por esa misma razón, porque está escrito con J. Entonces aquí la cuestión es con G, ¿vale? Piensen en el infinitivo, justo, ¿no? Solo la forma conjugada en primera persona del singular es que la escribimos con J. El infinitivo se escribe con G y todas las formas verbales, menos la primera persona del singular, ¿no? Sobre todo en el presente, sobre todo, les reitero, en el presente. Bueno, entonces ese es el problema, ¿no? Con respecto a esta número 6. ¿Qué pasa con la 7? El padre de mi amigo se ha sometido, este sería, ahí hay un error, ¿no? Ese que tendría que ser un C. El padre de mi amigo se ha sometido a un injerto de cabello. ¿Se acuerdan que les decía que hay muy poquitas palabras homófonas que llevan esta secuencia entre G y J? Pues injertar es una de ellas, ¿no? Injertar puede escribirse con G e injertar puede escribirse con J. Cuando referimos a injertar con J, nos estamos refiriendo a, efectivamente, ¿no? Como trasplantar algo, como pasar algo de un lugar a otro, ¿no? En este caso, los injertos pueden ser de plantas, puede ser un injerto de cabello, un injerto capilar, etcétera. Aquí está bien escrito. Y cuando hablamos de injertar con G, ¿a qué nos referimos? Que tienen derivaciones diferentes, ¿no? Ese injertar con J también tiene que ver con injerencia, ¿no? Y el ingerir con respecto a al uso de la G específicamente tiene que ver con consumir, ¿no? Entonces, ingerir con J tendrá que ver con injertar, con injerencia, con estas otras formas, e ingerir con G, que tiene que ver con la digestión, con el consumo de algo, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Entonces, esa sería la situación ahí. ¿Qué pasa con la número 8? Lo que ingiero o no es decisión mía. Por favor, no opines en asuntos que no son de tu injerencia, ¿no? Que era lo que estábamos refiriendo ahorita y que les estaba comentando hace un momento. Aquí está bien escrito, ¿no? Entonces, ingerir con G de consumir, que tiene que ver con digestión, como les decía, e ingerir con J, que tiene que ver con injertar, con injerencia, y que por eso se escribe con J. En este contexto se refiere como a entrometerse, ¿no? En este contexto lo estamos refiriendo en ese sentido. Eh, el número 9. Cada vez que ve pasar a su exnovio con su nueva pareja, finge que no le importa. ¿Cómo escribimos fingir? ¿Con G o con J? Con G, ¿no? ¿Y qué acabamos de decir? Pues que las formas conjugadas de esos verbos se siguen escribiendo, perdón, con G, excepto la primera persona del singular, ¿no? Entonces, finge es un él, un ella, así que sí lo tenemos que escribir con J. Si dijéramos finjo desde un yo, ahí sí lo cambiaríamos, ¿no? Lo cambiaríamos por una J. Entonces, está mal. Tendría que ser con G. 10. Estas tostadas son las más crujientes que he probado. Me gustaría conocer la receta original. No, no, no. Fingiremos, no es con J, ¿eh? Fingiremos es con G, Acevedo. Creo que ahí tienes como una confusión bastante fuerte con lo que estuve mencionando hace un momento, ¿no? Recuerda, si el infinitivo se escribe con G, también las formas conjugadas del verbo, excepto el yo, ¿sí? Entonces, ese fingiremos tiene que ver, no tiene que ver con un yo, ¿no? Fingiremos es un nosotros y por lo tanto tendría que escribirse con G, no con J. Entonces, puedes pensarlo de esa forma. Solo el yo de los verbos que terminan en ger, gir, se escribe con J, ¿sí? Pero en sí el verbo es con G. Fingir, elegir, dirigir, coger, ¿no? Todos estos que estábamos mencionando se escriben con G, ¿vale? Bueno, entonces ahí la cuestión. Hay que revisar
de manera concreta la reglita para que no te sigas confundiendo. Yo creo que si lo lees, seguramente quedará un poquito más claro. Con la 10 dijimos que está bien, ¿no? Efectivamente, porque crujiente es con J. Recuerden que dijimos crujir y sus derivadas se van a escribir con J, ¿vale? Como crujiente en este caso. Y original de origen se escribe con G, ¿no? No hay ningún problema por ahí. 11. Habrá que ser cuidadoso con sus congéneres, ya que la envidia es el mayor vicio de los de su tipo. Congéneres. ¿Qué palabra está implícita ahí en congéneres? Género, ¿no? Si lo piensan, algo que refiere a congénere se refiere al mismo género. ¿Y cómo escribimos género? Con G, ¿no? Entonces, si género se escribe con G, todas sus derivadas también se van a escribir con G, como congéneres en este caso. Entonces, está incorrecta. La señalamos acá. Tendría que ser congéneres con G. Y la última de este bloque. Quiero que recojas todo lo que dejaste en la sala y deja de fingir que no me escuchas. Aquí sí está bien, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo escribimos recoger? ¿Con J? Porque si escribo recojas con J, entonces recoger es con J. No, no, efectivamente es con G. Y solo estas formas específicas que hemos dicho se tienen que escribir con una J para que se pueda producir el sonido fuerte, como en recojo o tú, en este caso, recojas, ¿vale? Esa sería la cuestión ahí. Nada más piensen en los sonidos. Yo creo que si piensan en los sonidos queda más claro. Si yo pongo ahí una G en lugar de una J con la intención de mantener la grafía del verbo en infinitivo, pues va a decir recogas, ¿no? O si yo pongo, hablando de un yo, una G en lugar de una J va a decir recogo, ¿no? Entonces ahí también pueden relacionarlo de esa manera, pensando en los sonidos que se pueden producir de la G y de la J en combinación con ciertas vocales, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos, solo son incorrectas la 1, la 5, la 6, la 9 y la 11. Las demás son adecuadas, están bien escritas. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio y algunas de las reglas que hemos estado mencionando hasta ahorita? Ok, borro esto entonces y rápidamente pasamos a hacer la segunda parte del ejercicio, que es mucho más breve. Entonces les digo, ¿no? Aquí vamos a completar con G, con J y sus posibles variantes. ¿Qué pasa con la primera? El jardinero sacó la manguera para regar el huerto. ¿Qué escribimos acá? Claro, jardinera con J, pues tiene que ver con jardín, efectivamente conserva esa J, ¿no? Manguera, G-U, efectivamente, G-U, ¿no? Porque si no le pongo la U, diría manjera, ¿no? Recuerden esta cuestión, la U suaviza el sonido, si no lo pongo, diría manjera. Y luego regar, pues en este caso, solo G. Recuerden que la E seguida de la A siempre va a ser sonido suave. Bien, la 2. El niño toca la guitarra con tanta vergüenza que parece un novato. Guitarra, G-U, porque si no diríamos guitarra, ¿no? Y vergüenza, ¿se acuerdan lo que estábamos diciendo hace un momentito? Que para que en combinaciones de we, we, esa U pueda sonar, tenemos que colocarle diéresis, ¿no? Si no le pongo diéresis, y es muy común que la gente escriba vergüenza sin, bueno, según ellos escriben vergüenza, ¿no? Y que escriban vergüenza sin diéresis, pero en realidad lo que están escribiendo es vergüenza. Si yo no le pongo diéresis ahí, estaría diciendo vergüenza, ¿no? Entonces los necesitamos. 3. Yo averigüé dónde estaba guardado el paraguas. ¿Qué escribimos ahí? Averigüé, ¿no? Para que suene esa U, le pongo diéresis específicamente, ¿no? Entonces, claro, G y U con diéresis. Averigüé. Muy bien. Estos son diéresis, ¿eh? Nada más que espero que se alcancen a notar. Guardado, GU para este caso, ¿no? Muy bien. ¿Y paraguas? ¿En paraguas colocamos diéresis o no? No, no. Paraguas no lleva diéresis, porque la combinación de G-U-A, de por sí ahí se produce el sonido de la U. Recuerden, les reitero, solo es con we, wi que vamos a colocar diéresis. Justo piensen en agua. ¿Cómo escriben agua? Sin diéresis. Entonces, paraguas tampoco lleva diéresis, ¿no? Esa sería la cuestión por ahí. Bueno, me falta un poquito de espacio ahí para colocar la U, pero ahí está pegadita. Muy bien. 4.
A mi hermano le gusta estudiar geometría. Yo creo que será ingeniero. Agüita sí, efectivamente, si hablamos del diminutivo de agua, ahí sí le pondríamos diéresis. Gusta, evidentemente es GU. Geometría, con G nada más, ¿no? En este caso. Recuerden también, esa es otra cuestión, los prefijos de origen griego como geo, por ejemplo, en geometría, en geografía, geología, etcétera, tienden a escribirse con G porque tienen este origen específico, ¿no? Que ya sabemos que muchos, bueno, geometría en este caso no tiene que ver el geo con tierra, pero en las otras opciones como geología, como geografía y tal, el prefijo geo sí tiene que ver con tierra, ¿no? De forma concreta. Yo creo que será ingeniero, efectivamente, también con G para este caso, ¿vale? Muy bien. 5. Aligera el paso si quieres que recoja a los animales antes de que anochezca. Aligera, de aligerar, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí tendríamos que escribirlo con G? ¿Cómo escriben ligero? Piensen en la palabra ligero. ¿Ligero lo escriben con G o con J? Pues con G, ¿no? Y entonces ahí pueden guardar esta relación con aligerar, que también se va a escribir con G. Bien. Y recoja con J, que se deriva de recoger con G, pero aquí, para que produzca el sonido fuerte, pues necesitamos a la J. Y por último, la cigüeña y el pingüino son ambos aves, pero con características muy diferentes, ¿no? Efectivamente, ahí retomamos diéresis en we y en wi. Muy bien. Y pues estos los ejercicios que nada más vamos a dedicarle a este tema, porque les reitero, no es algo que haya venido todavía en sus exámenes. No está de más conocer las reglas, no está de más conocer las características de estas grafías, por eso estamos haciendo algunos ejercicios, pero les reitero, nos enfocamos un poquito más a algunos aspectos que sí hemos visto o hemos notado que van a venir o que vienen, ¿no? La siguiente semana estaremos empezando con relaciones semánticas, ¿no? Recuerden que después de grafías empezamos con relaciones semánticas. Sinónimos, antónimos, homófonos, parónimos, etcétera. Eso es lo que estaremos revisando después. ¿Vendrán diéresis en el examen? En su examen de práctica, examen que vamos a hacer para el día jueves, puede ser, ¿no? Puede ser que vengan diéresis para el día jueves. Pero en su examen de admisión y en sus exámenes tipo Ceneval que aplican en el instituto, pues hasta ahorita no han venido, ¿no? Entonces no creo que vayan a aparecer por lo que les decía, ¿no? Sobre todo nos estamos enfocando regularmente a la H, a la C, S, Z, X y H. ¿Y qué? Y doble L e Y, ¿no? En concreto. Entonces, son esas las grafías en las que nos vamos a enfocar. Mañana que vamos a hablar, perdón, de doble L y de Y, vamos a hacer también varios ejercicios al respecto, que no son tantas las reglas, ¿no? Con respecto a doble L y a Y, no son muchas las reglas, entonces resultará sencillo. Por favor, revisen esas reglitas para mañana de estas dos grafías y hacemos algunos ejercicios. ¿Algo que quisiéramos agregar antes de finalizar por el día de hoy? Voy a borrar esto, ¿eh? Bien, pues terminamos entonces. Recuerden que hoy tenemos también seminario en la noche. Vamos a estar haciendo ejercicios de acentuación y empezamos a hablar de los textos, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar para hoy. Nos vemos entonces, chicos. Que tengan buena tarde. Se cuidan.